a tus pies en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, entonces se trata de mantenerlo simple. Parte 2. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando acerca del conocimiento y eran diferentes herejías que había en la iglesia? Hoy te las voy a tratar de decir muy rapidito. No veo. Ok. ¿Se acuerdan? Hablamos del gnosticismo, que era la idea de la separación de la realidad, de que toda sabiduría y todo conocimiento, no puedo ver de aquí, que toda sabiduría y todo conocimiento viene de Cristo. Pero cuando las personas empezaron a dejar de verlo por ese espacio, empezaron a desligarse de esa realidad y empezaron a idolatrar el conocimiento que hay en este mundo a través de nuestra inteligencia y lo que Dios nos revela a través de él. Y eso es lo que nos hizo desaparecer que Cristo es la deidad. Y se acuerdan que Colosenses ha hablado mucho de eso, de que Él es la deidad, 100% hombre, 100% Dios. Y allá afuera quieren alegar contigo, con nuestros hijos, de que el conocimiento viene por la observación y por lo que puedes tener en la ciencia, en lugar de a través de Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a hablar del legalismo y por qué está equivocado. Y rápidamente te digo, la realidad está en Cristo. Y eso es lo que vamos a hablar hoy en Colosenses 2, 11 al 17. Después, la semana siguiente, quizá vamos a hablar del misticismo y por qué está equivocado de acuerdo a cómo los hombres lo practican y lo revuelven con la palabra de Dios. Y por qué está equivocado, ¿de acuerdo? Porque Jesucristo es la cabeza, pero andamos buscando experiencias espirituales en lugares donde no es Cristo. Y el ascetismo, Dios santo, no lo puedo pronunciar, está equivocado porque la inmunidad está en Cristo. Y a eso me refiero a la libertad. Después vamos a hablar un poquito más de estos temas. ¿Quién me quiere ayudar a leer Colosenses 2 del 11 al 17? Gracias, hermano. Dice la bendita palabra de Dios así. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, lo que se exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Amén. Entonces, hoy vamos a ver un poquito acerca de la teología tras esto. Y se recuerdan, el propósito de Pablo era ayudar a la iglesia que estaba teniendo el fruto del amor ágape,
pero ya se estaban infiltrando ciertas doctrinas que estaban separando a la iglesia o que estaban contaminando a la iglesia con ideas y filosofías que no eran contrarias a Cristo. Y nosotros necesitamos aprenderlos para saber qué es lo que tenemos que llevar cautivo a la obediencia de nuestro Señor, ¿de acuerdo? Y cómo se manifiesta hoy en día cosas. Entonces, la realidad está en Cristo y no en el legalismo. Estamos comentando eso y vamos a desarrollarlo un poquito. Entonces, primeramente, ¿qué es el legalismo? Es bien sencillo, es el uso excesivo e inapropiado de una ley, ¿verdad? Los judaizantes eran un grupo de judíos que se habían convertido al Señor y que querían que los gentiles pasaran por los rituales que exigía la ley de Moisés, como la circuncisión, guardar el sabbat, y todas esas festividades que los judíos tenían. Y entonces decían, no puedes ser 100% cristiano si no te circuncidas. Y esa es las cosas que Pablo estaba enseñando a la iglesia, como fuimos ya libres, Jesús pagó en la cruz por eso, las llevó, las clavó en la cruz y nosotros somos libres de eso. Pero nos olvidamos. ¿Y por qué nos olvidamos? ¿Se acuerdan? Bueno, les voy a recordar. En nuestra tendencia del hombre caído estuvimos hablando que cuando nosotros nos sentimos que infringimos la ley o que hicimos algo que no es agradable, lo primero que hacemos es escondernos. Y esa es la moralidad del ser humano. Seas creyente o no, siempre queremos tener este estándar, ¿verdad? Entonces, como creyentes, las personas empiezan a volver la ley de Dios como algo que se tiene que hacer. Y el problema es que le agregamos, ¿cierto? Si se recuerdan, Adán y Eva, cuando la serpiente fue a ella, le dijo, así es que el Señor les ha dicho que no coman del fruto del árbol. Y ella dijo, sí, ni siquiera lo toquen. Pero si tú te regresas y ves lo que Dios le mandó a Adán y Eva, no le dijo que no lo tocara. Pero el hombre ya tiene esa tendencia. Entonces, por eso a través de los siglos la iglesia cae donde mismo, porque no prestamos atención a nuestras tendencias que nos llevan a desconectarnos de Jesús. Y Pablo está hablando de esto. No necesitas seguir las ordenanzas de la ley para ser un buen creyente, para seguir a Cristo, para caminar apegado al reino y dejar que Él te empodere para vencer el pecado y para cumplir la ley, porque no la podemos cumplir sin Él, ¿verdad? Hace unos años atrás, ya no recuerdo cuántos, quizá unos 7, quizá ya 10, conocíamos a unas personas como fácil unos 10 años, y de repente nos dijeron, no, es que encontré una iglesia y ya me cambiaron el nombre, ahora tengo un nombre judío, ahora guardo esto, guardo el otro, guardo aquello, y le digo, ¿y tu fe en Cristo? No, sí, soy judeocristiana, pero tengo que cumplir todo esto. A eso nos referimos al legalismo y cómo se desenvuelve, cómo se mira en estos tiempos, ¿de acuerdo? En aquel tiempo era, si no te circuncidas, si no sigues las reglas de aquel tiempo que los judíos guardaban, no podías llamarte cristiano, aunque hayas aceptado al Señor como tu Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque era la idea que ellos tenían y Pablo la refutó. Y esto es lo que quiero que entendamos. Pablo afirmó que los cristianos gentiles de Colosa necesitaban ajustarse a las reglas y regulaciones de los judaizantes. Y en varias partes de la Biblia lo vemos.
escogí Romanos 2, 28, 29. No sé si alguien quiera leerlo. Es lo que él enseñaba y mantenía y educaba a diferentes iglesias, incluyendo la de Gálatas, de Colosenses. ¿Alguien quiere leerlo? Ok, hermana. Pues no es judío el que no es exteriormente, ni el que en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Entonces, esa era la gran diferencia, ¿verdad? El hombre antes de Cristo se circuncidaba como una señal de que quería servir al Dios vivo y trataba de guardar sus leyes. Cuando Jesús vino, dijo, eso yo lo hago en el corazón. Ya no necesitan hacerlo en la carne porque era un simbolismo. Ahora lo hace el Espíritu de Dios en nuestro corazón y nos quita los pensamientos o la moralidad carnal, nuestra mente carnal. En algunos lugares dice nuestra carne, y algunas personas lo interpretan como que es solo el cuerpo. Pero Jesús mismo nos dijo que la maldad o lo bueno o lo malo viene del profundo del corazón, que es nuestra voluntad. En nuestra voluntad podemos pecar en contra de Dios, en nuestra voluntad podemos desear el mal a alguien y nuestro cuerpo se habitúa a hacerlo y por eso nos sigue. O a veces es tan automático que el cuerpo primero va y luego después uno dice, chispas, ya lo volví a hacer. ¿Por qué? Porque se vuelve una costumbre automática. Y eso es lo que tenemos que estar regresando al Señor. Entonces, la muerte y resurrección de Jesús nos libera de nuestra mente carnal y del viejo hombre y nos empodera a novedad de vida. ¿En quién? En Él. Y eso hay un gran problema porque, ¿se acuerdan? Nuestra tendencia es desconectarnos de Dios para yo seguir tomando mis decisiones, para yo seguir deseando y obteniendo lo que yo quiero. Y eso es a lo que en algunas semanas pasadas me refería con que era nuestro reino, en lugar del reino de Dios. Entonces, si yo quiero caminar y ser transformado por el Espíritu de Dios y tener el carácter de Jesús, no lo puedo hacer en mi propia fuerza, tengo que someterme a Él. Dice, la novedad de vida es en Él. Cuando yo estoy conectada con Él, como leímos en el primer capítulo de Colosenses, dice que Él repartirá conforme a su gracia, su poder. Si Él repartiera su poder de cualquier forma, ya no estuviéramos aquí, pero Él sabe cómo hacerlo para ayudarnos a irnos transformando, como dice, de gloria en gloria, cada vez más a la semejanza de Jesús. No porque yo quiera ser como Él y quiera imitarlo, sino porque veo que no soy como Él y lo rindo a sus pies y digo, Señor, tengo este pecado o este tendencia que no te glorifica, no es como tú, y lo pongo a sus pies. Entonces ahí del poder de Dios viene la transformación de mi corazón. Y ¿se recuerdan lo que hablamos? El que es moralista, tendemos a hacer nuestros hábitos carnales, decir, no, yo lo voy a hacer, lo hago porque lo hago. Como que me llamo, y en inglés dicen, where is a will, there's a way, right? Mientras haya voluntad, hay una forma. Y esa es la tendencia del humano. Y eso nos puede llevar a ser legalistas sin darnos cuenta. Entonces tenemos que estar regresando a Jesús y mirando al invisible. Cuando leemos la palabra, dejar que Él nos busque nuestro corazón y nos revele la verdad que hay ahí escondida. ¿De acuerdo? Entonces, este es Colosenses
2:18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchando por sus propia mente carnal. A eso nos referimos, a que no es necesariamente solo el cuerpo el que está acostumbrado a pecar, es el corazón, que es nuestra mente, la que decide la voluntad en hacer lo bueno o lo malo. También se acuerdan que en Colosenses nos decía que nosotros éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Por eso es muy importante presentar la mente para ser renovada a través del Espíritu. Y sé que ya se los he dicho muchas veces, pero es que es el principio del crecimiento espiritual, donde Él le permites al Señor sondear tus pensamientos y Él va a ir sacando los pensamientos que están contrarios a Él. Y podemos entonces, como dice en 2 de Corintios 2, 2 de Corintios 10 en adelante, que dice: y podemos llevar cautivo todo pensamiento que se levanta en contra de la obediencia de Cristo. Entonces, si yo en mi desobediencia no puedo amar a mi enemigo, la Biblia me dice que estoy corta en esto, ¿verdad? Jesús me dijo: ama a tus enemigos. Ay, chispas, yo quiero que le pase el autobús encima. Entonces digo, ups, estoy corta en el carácter de Dios, en lo que Jesús me enseñó, y eso es lo que puedo llevar cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Cómo dijimos? Rindiéndonos a Él. Y ese es el proceso. Segunda de Corintios 5 del 17 al 18, no sé quién lo quiera leer por mí. Hermana Marcia, gracias. Dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Entonces, él lo vuelve a reiterar y lo pone como muy condensado, y les dice: en Él, en Jesucristo, también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión en Cristo. Eso es en el corazón. Nuestro corazón es transformado por Dios y es un proceso de todos los días. Ese es el crecimiento espiritual. Entonces dice que estamos siendo, versículo 2 en Colosenses 2, dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe. Y estos versículos que la hermana leyó están recordándonos ese hecho. Pero había personas en ese tiempo y en el tiempo de nosotros que dudan de la eficacia de lo que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Se recuerdan que dijimos que los gnósticos tenían la tendencia de creer, en algunos de ellos, de creer que Jesús no era 100% deidad, sino que entró el Espíritu de Dios cuando fue bautizado por las aguas a través de Juan? Eso es fuera de lo que la Biblia, el resto de la Biblia nos enseña. Y entonces toman versículos bíblicos así y nos dicen: no, es que ahí dice que el Espíritu descendió sobre él no era Dios. Pero la Biblia dice que era 100% Dios, 100% hombre, ¿verdad? Y luego también dicen que cuando él fue crucificado, el Espíritu lo abandonó. Y eso tampoco es bíblico, porque el Padre y el Hijo uno son, ¿verdad? Es un misterio que no entendemos, pero a través de la Biblia entendemos que esa es la realidad, aunque no la podamos discernir al 100%. Entonces, esas eran las cuestiones que empezaron a alejar a las personas al punto de que ya no creían en Dios. Hace 2 días atrás
Como ustedes saben, Bayola hace muchos podcasts y a veces tengo tiempo de escuchar uno que otro. Y esta semana me tocó escuchar el de los creyentes reformistas. Para estos hermanos está bien la expresión como tú quieras de la liquidez de preferencias. Y cuando el entrevistador, que es un excelente defensor de la fe, le dijo, pero ¿en qué crees? Y él empezó a decir las cosas que creía muy afines a las de nosotros. Y dije, qué bien por ellos. ¿Qué pasó? Entonces le hizo una pregunta y le dijo, ¿qué has sacrificado para poder decir y poder abrazar esto? Y ¿sabes qué fue lo más interesante? Que el hermano pastor de esa iglesia dijo, mi relación con Jesús. Ouch. Estamos en el problema de quedarnos desconectados de la vida y no nos damos cuenta. Todavía creemos muchas bases bíblicas, pero una cosa de estas, un pastor les llama gusanos, que vienen y nos calcomen nuestra fe. Y entonces él le dijo, ¿y entonces a qué te refieres que crees en la comunión con Jesucristo? Él se quedó, siento que ahorita no te la puedo contestar. ¿Por qué? Porque quitó lo más básico, que es nuestra relación íntima, personal con nuestro Padre Dios, nuestro amigo, el que sacrificó todo en la cruz del Calvario por darte vida a ti. Entonces nos quitamos la base del Evangelio, aunque seguimos creyendo en un Dios tripartita, y él empezó a decir muchas cosas que no han cambiado. Él era bautista y dijo que se había acabado con eso, se había desilusionado. Y entonces, cómo a veces el diablo nos empieza a envolver. Y eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan, a tener el discernimiento y a llevarlo cautivo a Jesús, a dudar su duda de la palabra de Dios, regresar a la palabra, ir con personas que han dedicado toda su vida a escudriñar la palabra para que te puedas desvanecer esa duda. ¿Ok? Entonces, he ahí los peligros, he ahí los peligros. Hay peligros ahí afuera. Otra de las formas que yo he visto, ya les comenté cuando vivíamos en Miami, había gente que venía a nuestra iglesia y luego se quedaba, ¿usted no me va a pedir que me lave la cara? Porque en la otra iglesia, y nos daban el nombre, decía, ahí tienen la pana, o sea, ya no me acuerdo cómo se llama eso en mexicano. ¿Cómo se dice en mexicano? La palangana, ¿cómo se dice? Como un molde, una tinita para que te laves la cara, porque no podías entrar maquillada, no podías usar chapas de oro, no podías ir con pantalones. Entonces todo eso son tendencias legalistas, que no puedes comer esto, que no puedes hacer aquello. Entonces estamos regresando a las obras en lugar de ser empoderados por el Espíritu para poder caminar cumpliendo su palabra. Él grabará la ley en nuestro corazón y es a través del amor que se cumple, no en nuestra fuerza. Y esa es la tendencia del ser humano, acuérdense, eso fue lo que hizo Adán y Eva. Esa es nuestra tendencia. Y mi maestro, el doctor Coe, decía, ¡how shocking! Pequé, tuve esta tendencia. ¡Oh, qué sorprendida estoy! Porque vamos a estar sorprendidos si es la tendencia carnal. Pero a veces a nosotros nos sorprende encontrar, disculpa que lo diga, ese cochinero en nuestro corazón, y el Espíritu nos lo sonda y nos dice, ¿viste, Claudia? Estás corta aquí. Y yo, ¡oh! No sabía. Y después, no lo quiero ver. Puedo correr, puedo tratar de esconderme, pero porque estoy tratando de dejar que me sondee mi corazón, Él me va a regresar ahí hasta que lo pueda aceptar y decir, ay, Señor, y te viene a los pies. Lo dejo, lo rindo a ti. Y luego podemos hacer las disciplinas espirituales de decir,
este es mi hábito y esto es lo que voy a cambiar. Y todo empieza, hermanos, con escudriñar nuestros pensamientos, qué tan afines son a la palabra de Dios. ¿Qué tan afines son? ¿Cierto? Íbamos manejando un día de regreso a casa y íbamos platicando acerca de la tendencia, tristemente, en las carreteras de California, ya te matan porque te le cortaste. Y estábamos comentando con mi hijo y me dice, tú nomás dices que esté el tiquetero y que lo pare. Como, viste, no eres tan pecadora, pero aún así estaba deseándole el mal a mi prójimo, ¿verdad? En lugar de decirle, Dios, ten misericordia de esta persona, ayúdalo a contener su ira, bendícelo, transfórmalo. Era mi juicio. Dale el ticket, right? Y hay otra persona que dice, sí, te cortaste, pues ahí te va. Y así es como sucedió la tragedia del niño de 6 años, ¿verdad? Que esta pareja terminó disparando al carro de esta mamá que llevaba a su niño de 6 años a la escuela y hasta ahí llegó. ¿Por qué? Por nuestra tendencia carnal. Entonces, cuando el Espíritu nos sonda, nos muestra estas tendencias en acción. Y luego decimos, yo deseé eso. Ay, fíjate cómo lo minimicé. Ay, pero yo no les deseo la muerte, nomás quiero que el tiquetero les dé ticket, ¿verdad? Y negociamos con nosotros mismos y terminamos autojustificándonos y ya me desconecté de la justicia que viene de Jesucristo. Ya me desconecté del amor redentor que me va a ayudar a mi corazón a bendecir en lugar de desear el mal. Y no es fácil. No es fácil, pero el Espíritu te sondea y te levanta y te ayuda. Entonces, el creyente como una nueva creación tiene una nueva cabeza. Ya no soy yo, ya no son las tendencias o las modalidades que el enemigo implanta en este mundo, ni las justificaciones que mi carne, mi intelecto me pueden dar. Ahora mi cabeza es ¿quién? Cristo. Ahora ya no tengo yo mi propia autoridad de decir, ay, pues es que no soy tan mala gente, yo nomás deseé que le dieran el tiquecito. Ya no soy yo mi autoridad. Ahora es Cristo mi autoridad. Ya no sigo la ley de Moisés, en primer lugar, porque es imposible seguirla. La ley era para llevarnos a Cristo. Y ahora ya estamos en Cristo. No puedo seguir la ley de Moisés en mi propia fuerza. Pero el creyente, todo ser humano tiene la tendencia de querer ser moral en su propia fuerza. Y eso es el moralismo y eso nos lleva al legalismo. Y entonces tengo que recordarme, mi vida está en Cristo. Ahora vivo una vida empoderada por Jesucristo, por el Espíritu de Dios. Y a eso es a lo que nos estábamos refiriendo algunas semanas atrás acerca de vivir conectados en el reino. ¿Se acuerdan cómo está en el primer capítulo de Colosenses que dice que tenemos a disposición el poder de Dios que opera según su gracia y su poder? Y no sé tú, pero creo que el poder de Dios es mucho mejor para vencer mis tendencias que el mío, porque yo ya estuve pegándome con la pared muchos años y llegó el momento donde dices, quizás esto es todo lo que hay en la vida cristiana. ¿Por qué? Por la tendencia legalista, de querer hacerlo en nuestra propia fuerza y de olvidarnos o de leer y no entender a qué se refiere el Señor con... Está a la disposición este poder. ¿Lo quieres? Conéctate conmigo. Y hay gente que nos conectamos y decía mi maestro, dice, empezamos a orar y luego el Espíritu nos trae un pensamiento donde no es el mejor del mundo y te quedas, ay chispas, déjale, pongo pausa a la oración porque tengo que lidiar con esta tendencia maligna. No, tengo que ser niño bueno al orar. Y Él nos pide que
honestidad, ¿cierto? Porque al tú ser honesto y reconocer que hay estas tendencias, Él puede cambiarlas. Entonces tenemos que salir de nuestro escondite como le pidió a Adán y Eva. ¿Dónde están? ¿Qué hicieron? No, ¿dónde están? Era con un amor, con una compasión. Y primero tuvieron que salir de su escondite para que pudieran ser vestidos por el amor de Dios. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿alguien le gustaría leer Romanos 6, 4, 5, por favor? Acerca de ser sepultados y resucitados en Cristo Jesús, como está en Colosenses. Vamos a leer en Romanos 6, 4 al 5. Ay, mira, la hermana ya está lista. Hermana Connie. Sí. Romanos 6, del 4 al 5. Sí. Dice la palabra de Dios, porque somos sepultados justamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. ¿El 5, por favor? Sí, porque sí fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también los seremos en la de su resurrección. En la resurrección. Sí, amén. Entonces, cuando nosotros decimos que estamos siendo bautizados en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es ese empoderamiento. No es solamente el hecho de confesarlo físicamente con el bautismo, hay algo espiritual que pasa, pero a veces nosotros decidimos no seguir conectados con ellos, no vivir en la novedad de vida. Está a nuestra disposición y Él nos da la capacidad de ser esas nuevas criaturas en el aquí y ahora, en el día de hoy, en el día de mañana. Y eso nos va a ir llevando a un crecimiento espiritual. Entonces, sabemos que estamos vivos, ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Ahora estamos vivos, si permanecemos con Él. ¿Alguien que quiera leer Efesios 2, del 1 al 7? La novedad de vida no la podemos imitar. La tratamos de imitar al principio y nos cansamos porque sabemos que no lo podemos hacer en nuestra propia fuerza. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Entonces, vemos cómo es tan afín, y esto es el Evangelio, hermanos, regresar a Cristo. Él es nuestra fuerza,
Él es la vida misma. Por medio de Él dejamos de ser enemigos de Dios. Nuestra mente deja de estar pensando que lo somos y poco a poco se va sometiendo a su ley, escrita en nuestro corazón, como leímos en Jeremías, ¿se recuerdan? Un par de semanas atrás. Y esta vida, esta novedad de vida, sigue operando conforme a su poder, ¿verdad? Entonces, si yo soy sincera y digo, y me siento y escudriño y le pido a Dios discernimiento, ¿cuánto he crecido? ¿O qué cosas estoy rechazando? ¿Que no soy culpable? Y echándole la culpa a Raimundo y a todo el mundo, como decimos los mexicanos, ¿verdad? Si yo puedo decir, sí, soy culpable de esto, entonces puede el Espíritu de Dios empezar ese trabajo de redentor en tu corazón, el poder del Espíritu obrando en tu corazón porque estás siendo honesto con Él. Que no logro ver nada, pero bueno, Jesús satisfizo la ley y en Él ya no hay condenación. Esa es nuestra realidad. Entonces, cada que yo tengo la tendencia de hacer de algo más de lo que la palabra dice, me estoy haciendo un legalista. Y si yo estoy deseando ponerle más, a veces es porque estoy tratando de obedecer la ley en la fuerza de mi brazo y me desconecté del reino. Entonces, si nosotros lo empezamos a notar, necesitamos regresarnos al amor de Dios, porque en su amor podemos cumplir la ley. Dice que los dos más grandes mandamientos, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, no lo podemos hacer nosotros solos. Necesitamos el amor de Dios, porque somos enemigos de Dios en nuestra propia mente. Necesitamos el poder de Dios para que nos transforme nuestra mente y podamos amarle. Y luego también podemos amar a nuestro prójimo. Son los dos más grandes mandamientos. ¿Y cómo yo lo voy a lograr? Permitiendo que el Espíritu me transforme. Romanos 8:2 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No puedo escapar de la ley del pecado sin tener a Cristo operando en mí. Y a veces creemos que tenemos a Cristo, pero no le damos el espacio para operar. Y es muy importante estarnos revisando que Él está obrando en alguna área de nuestra vida. ¿De acuerdo? Porque eso es lo que nos ayuda a ver el crecimiento espiritual. ¿Quién quiere leer Gálatas 2? Sé que les puse. Ay, perdón, cierto, es 3. Sí, es verdad. Perdón por la equivocación. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley, por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Entonces, ¿cómo creen que se mira el legalismo también en medio del cuerpo de Cristo?
A veces, como les estaba comentando la otra vez, es que yo soy, disculpa que diga denominaciones, bautista, yo soy esto, yo soy del hermano Jorge, no, yo soy del hermano Gino. Así es como empieza a darse la sensación de separación. Y nos olvidamos que somos un cuerpo en Cristo Jesús y que Él tiene muchos miembros y que su infinita riqueza puede dar diferentes dones a diferentes denominaciones, como le quieras llamar, pero no dejamos de estar en el cuerpo de Cristo. Y aún así tenemos que estar mirando a Jesús para asegurarnos que nada de las doctrinas filosóficas de este mundo nos contaminen y empiecen a minar nuestra fe en acción, en dependencia de Dios, en descanso de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, el legalismo está equivocado porque Jesucristo es nuestra realidad. No son nuestras obras. No son nuestras obras, hermanos, que nos va a llevar a la vida eterna. Ya tienes la vida eterna desde el momento que aceptaste al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Jesucristo es la vida misma. Vino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en ti. Y la vida eterna consiste ¿en qué? En que le conozcamos a Él. Y que el poder de Él siga actuando en nuestro corazón para que llevemos frutos. Juan 15, ¿verdad? Cuando nos da la analogía de la vid, dice, si permanecéis en mí, podrás llevar mucho fruto. Pero si te separas de mí, menguamos, secamos, nos secamos. Esto es lo básico. Por eso dice, hay que mantenerlo simple. No hay más simpleza en el Evangelio que regresar a Cristo todos los días. Y si hay algo que allá afuera me llama la atención, digo, ¿dónde estás tú en esto, Señor? Lo regresas a Cristo y Él en su momento, al tú escudriñar la palabra de Dios, al escuchar los mensajes, Él te va a hablar y te va a ayudar a discernir dónde está lo equivocado. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo cómo Él caminaba, cómo Él era, lo que Él desea que nosotros hagamos. Ya no me acuerdo si leímos esta. Entonces, el legalismo está equivocado, puesto que el creyente, hemos dicho, ha muerto a la ley. Ya estamos muertos a la ley en Cristo Jesús. Si tú tienes a Cristo, tú has muerto a la ley. Cristo es nuestra nueva ley, ¿verdad? Él la va a tatuar en tu corazón porque Él cumplió todas las deudas y demandas que había en contra de ti. Y si tú tienes la vida de Cristo, tú vas a cumplir por medio del amor de Jesús las ordenanzas que Él nos dice, como no odies a tu enemigo. Pero es un proceso. Es un proceso. Y nos olvidamos de eso. Entonces, al cumplir todas estas ordenanzas de la ley, Cristo desarmó todos los poderes demoníacos. Y dice que los clavó públicamente en la cruz. Porque los clavó públicamente en la cruz. Y ahora mi nueva autoridad, mi nueva cabeza, ya no soy yo, es Cristo en mí. Estoy libre de la influencia del maligno si sigo conectada con Él. Pero mi tendencia es de, espérame tantito, Jesús. Hay estética en el celular, no te escucho bien. Y ese es el hombre, así somos. Y entonces cada que nos damos cuenta que hacemos eso, ay, bendito Padre, gracias por mostrármelo. Regreso a tu reino y seguimos caminando y seguimos creciendo en Él. Como resultado, los creyentes somos libres del poder de las tinieblas.
Y las tinieblas entendemos que son los que hacen las modas, ponen las tendencias legalistas. Cuando las personas vienen a terapia y son fervorosos creyentes, créanmelo, Dios me manda a personas que yo me quedo, wow, qué hermosa esta alma, cómo te ama, pero hay hay algo que les mina y es, no eres lo suficientemente bueno. Y entonces uno se angustia y empieza a trabajar más en lugar de descansar en Dios. Y cuando las personas se recuerdan, puedo estar escondida en la mente de Cristo, decido estar ahí, empiezan a florecer de una forma increíble. ¿Por qué? Porque en nuestro lugar de descanso es donde podemos ser transformados. Nosotros no nos transformamos, el Espíritu nos transforma. ¿Amén? Ok. ¿Ya nos quedamos atorados? Bueno. Dice que todo, versículo 13 de Colosenses dice, y a vosotros estando muertos en pecado y a la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, hermanos. Si ya lo confesaste y estás atormentado, hay dos cosas que te atormentan. La condenación del enemigo diciendo, qué poco mal creyente eres. ¿Tú crees que eres lo suficientemente bueno? Y te está llevando a dejar de creer que Jesucristo ya pagó por ti, ¿verdad? Entonces tenemos que llevar cautivo eso. Y dice que lo anuló en el acta de los decretos que había contra nosotros, que eran contrarias. ¿Por qué? Porque estábamos enemigos de Dios en nuestra mente y Él lo sacrificó por ti. Nadie lo llevó, Él se dio por ti. Y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en qué comáis o qué bebáis, o en cuanto a días de fiesta, lunas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Señor. Uno de los pastores que me gusta mucho escuchar dio una analogía y creo que hace mucho sentido. Espero que se te haga edificante. Dijo, imagínese, hermano, que vienes del trabajo, vienes todo cansado y sale tu esposa toda contenta. Ay, mi amor, qué bueno que estás aquí. Y tú dices, ay, ya me va a abrazar mi esposa. Y dice, y de un de repente ves que tu esposa se tira al suelo y empieza a besar el suelo y se queda. ¿Y a esta mujer qué le pasó? Y dice, así somos nosotros cuando abrazamos la sombra de lo que hay en Cristo. Cuando nos quedamos con el legalismo en lugar de abrazar y ser empoderados por Jesucristo mismo en nosotros. Y me gustó mucho su forma de decirlo. Creo que nos podemos identificar. No hace sentido, ¿verdad? Si Él ya lo dio todo y podemos apapacharlo, ¿por qué nos vamos a quedar con la sombra de eso? Bueno, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor fragante de su conocimiento. Entonces nosotros no podemos pasar conocimiento si no nos sentamos con Dios. Como dice mi esposo, necesitas tener tiempo de intimidad con Dios, pero no en una forma de religiosa como, ay, nada más voy a leer la Biblia para cuando el pastor pregunte diga, sienta avergonzada, sino porque quieres saber más de Él, quieres que su palabra te sane, te transforme, te llene de Él. Ya no supe cuánto nos quedan. Ok, este es el último. Okay. Entonces,
Dios no nos juzga por lo que comes. Jesús nos libró de eso. Y si tienes dudas de lo que estamos hablando, está en Mateo 4 del 1 al 5. En el pasado, sí, los judíos tenían que cumplir la ley. Todo cosa que se arrastrara no podían comer, tenían que guardar los días, todo tenía que ser kosher. ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. Que tienen que seguir ciertas ordenanzas. Jesús nos libró de eso, porque Él pagó. Ya no estamos bajo esa ley. Y nos dijo cómo podemos ver cosas que en el pasado pensaban que no eran buenas. ¿Quién quiere leer 1 de Timoteo? Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Amén. Entonces entendemos que si nosotros lo tomamos con acción de gracias y lo santificamos, podemos participar de eso. El asunto es de que habrá personas que son más débiles en la fe y no lo entienden. Y es ahí donde nosotros podemos ser conscientes de que necesitamos amar a esa persona y podemos entonces abstenernos, ¿verdad? ¿Se imaginan si tú vas a una carnicería y no sabes si la persona hizo un ritual o si lo ahogó, si lo ahorcó, qué le hizo? Nosotros oramos y no nos interesa. He escuchado muchas personas, sobre todo en el naturismo, que dicen que es inhumano, que sufre, que esto, que el otro, que te va a hacer daño porque el animal pobrecito tuvo todo este estrés y el estrés se va a ir a ti. Y entonces a veces lo exageramos demasiado, ¿verdad? Y entonces si pensamos, ok, entonces no voy a comer ningún tipo de carne, me voy a abstener y solamente voy a comer verduras y granos, no porque tengas un problema médico, sino porque es tu decisión moral o espiritual. Pero espérate un segundo, esos vegetales están vivos si los comes en ensalada. ¡Oh! Sacrilegio. Espérate un segundo, ese grano tiene que morir para poder alimentarte. Entonces, ¿te das cuenta cómo a veces las personas nos salimos de contexto y empezamos a agregarle? Cuando Dios dijo, de todo fruto podrás comer. Y si lo tomas con acción de gracias, estás siendo bendecido. A eso nos vemos en el legalismo, en que queremos demostrar que somos más espirituales de lo que somos y pensamos que con eso lo vamos a lograr. Me gustaría que levantaras tu corazón a Dios. Ahí donde tú estás, si quieres ponerte de pie o inclinar solamente tu rostro. Y le permitas al Espíritu sondear tu corazón y mostrarte las áreas donde tienes esa tendencia de querer esforzarte en tu propia fuerza en lugar de rendirlo a Dios. Si quieres puedes confesarlo, si quieres puedes rendírselo a Dios. Hay un cambio de pensamiento
en el sentido, ya no me voy a esforzar más en mi propia fuerza, sino voy a permitirle al Espíritu trabajar más en mi corazón, para que a través de el amor de Jesucristo y la fe de Jesucristo operando en mi alma, en mi corazón, en estas áreas oscuras, en estas áreas donde no me siento contento, donde me avergüenzo de lo que soy, de lo que pienso, de lo que hago, los voy a poner a sus pies. Haz como quieras, Señor. De que lo que hay en mi corazón a veces no te honra, no te glorifica, no da el perfume fragante de tu amor hacia mis hermanos, Señor, porque soy imperfecta, pero lo traigo a tus pies para que se rinda ante ti. Y le damos espacio al Espíritu de Dios para que nos sondees y para que nos ayudes a ser transformados, de ir de gloria en gloria. Hoy decidimos llevar cautivo estas tendencias legalistas que nos separan de ti, del fluir de tu amor y del poder de tu Espíritu operando, para que las personas vean a Cristo en lugar de un creyente esforzándose a ser como tú, Señor. Queremos ser en ti, queremos descansar en ti, queremos trabajar en ti, queremos hacer familia en ti, queremos ser iglesia en ti, Señor. Quitando los perjuicios de sentirnos mejores que otra denominación, o porque tenemos más años de iglesia, lo queremos rendir a tus pies y queremos que tú obres como tú quieras. Permite que esta iglesia, caminando con Jesús, sea eso, personas que estén siendo movidas por tu Espíritu, tomadas de tu brazo como el buen amigo que platica, que guía, que nos da descanso, y que a través de nosotros las personas puedan ser reconciliadas a ti, Señor. Hoy llevamos todo esto a la cruz y queremos que nuestro legalismo, nuestras tendencias de querer ser superiores a otros sean clavados, y recibimos tu amor para poder amarte a ti y amar al prójimo. Te agradecemos porque sabemos que tú harás mucho más de lo que nosotros pedimos, porque el gemir de tu Espíritu nos lleva mucho más de anhelar eso en cada creyente, en cada corazón, Señor. Haz tu obra en la iglesia, en el mundo entero. Te lo pedimos y agradecemos. Amén. Y gracias a Dios.